¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Dice el refrán que cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y este refrán a lo mejor lo podíamos trasladar a lo que ocurre en Cataluña en cuanto a normativas y luego lo cómo se extienden a lo largo del país. Ha pasado recientemente con el asunto, por ejemplo, de las bebidas azucaradas y ahora hemos visto cómo Cataluña va a implementar a partir del año que viene una normativa nueva por la que se va a penalizar los coches por las emisiones de CO2 que tienen, independientemente del uso que le hagas, lo cual es una cosa bastante polémica y bastante llamativa. Incluso sé de bufetes de abogados que van a empezar a trabajar para intentar tumbar esta norma por ser eso, ilegal. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa igual de importante o más todavía, que es el asunto de las etiquetas, porque como sabéis, Barcelona, Cataluña suele ser siempre punta de lanza de cosas que acaban pasando en todo el país, y en Barcelona, concretamente en la zona de bajas emisiones de Barcelona, que no es exactamente la ciudad, sino el área metropolitana. Hay que saber que Barcelona tiene una área metropolitana muy importante. De hecho, la zona de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona, con 95 metros cuadrados, casi 100, es una de las más grandes de Europa. Y se está ya debatiendo, se está hablando si la etiqueta B se va a prohibir igualmente próximamente, y parece que sí, que ese es el plan. Así que en este vídeo te voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando, porque además del impuesto del CO2, además de lo de las etiquetas, hay más cosas todavía que están por venir. Quédate y te las cuento con detalle. Este asunto de las etiquetas en Barcelona, de cómo se ha prohibido entrar a la ciudad, con algunas excepciones importantes que no voy a relatar aquí porque las he explicado en otros vídeos y están más que comentadas, que cualquier coche que no tenga etiqueta distintivo medioambiental pueda entrar en el área metropolitana que conforman Barcelona, Hospitalet, Cornellà de Llobregat e igualmente por la zona norte, Sant Adrià del Besòs, y por la zona sureste, Hospitalet de Llobregat. Hay más ciudades, pero estas son las 5 que conforman la zona de bajas emisiones a la que estoy aludiendo, que es básicamente a donde se mueven las rondas de circunvalación de la ciudad de Barcelona. Esta medida entró en vigor en el 15 de septiembre, o sea, hace prácticamente nada, hace un par de meses, y según el Ayuntamiento de Barcelona la medida ha sido un éxito porque antiguamente estaban entrando aproximadamente un 20% de coches sin distintivo medioambiental, y pasado todo ese tiempo en el que no se ha estado multando, a partir del 15 de septiembre de 2020 se empieza a multar a aquellos que entran en la ciudad en horarios en los que no está permitido entrar con coches sin distintivo medioambiental, se ha reducido la carga de vehículos sin distintivo medioambiental del 20% al 3%. Según el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana, esto es un éxito, y ya hay un plan metropolitano de movilidad urbana diseñado desde el año pasado, que es como un quinquenio 2019-2024, en el que se están estudiando toda otra serie de medidas para seguir limpiando el aire de la ciudad, en teoría restringiendo situaciones y aspectos relacionados con el tráfico. Esta primera medida de las etiquetas medioambientales es una de las muchas que van a venir. Las etiquetas medioambientales en España entraron en vigor, se enviaron en 2016, se cumplen ahora 4 años desde que empezaron a repartirse entre todos los propietarios de automóviles a aquellos que tienen derecho. En este canal, en concreto, os mostré además cómo había un error legal de bulto en el que muchos automóviles, especialmente de gasolina, que tenían derecho a tener la etiqueta medioambiental B, la B, que es la más baja de las etiquetas que se nos otorgan, no estaban recibiéndola simplemente porque no se había tenido en cuenta la tecnología de cada uno de los coches, sino una fecha que se hacía un corte de ahí para atrás. No había ningún coche que tuviera etiqueta, de ahí para adelante había muchos coches que tuvieran etiqueta, pero no cayeron las administraciones que desde esa fecha hacia atrás había muchos vehículos de gasolina que ya estaban adaptados a la Euro 3 y algunos incluso a la Euro 4, incluso algún vehículo diésel también adaptado a la Euro 4, con lo cual tenían derecho a la etiqueta porque estaban homologados conforme a esa normativa, independientemente de que eso entrara en una fecha en vigor. De esa manera, muchos de vosotros habéis podido conseguir la etiqueta medioambiental de vuestro coche con todos los beneficios que eso supone. Al final de este vídeo os voy a explicar de nuevo, más bien os voy a linkar el vídeo para que lo veáis, y ahí podéis ver todo el proceso mediante el cual puedes conseguir la etiqueta medioambiental de tu coche diésel o gasolina si es que te corresponde y la DGT no te lo otorgó. En ese proceso, ahora os cuento más, hay algunas particularidades. La cuestión es que, como digo, ahora que muchos tenemos la etiqueta B o conducimos coches con etiqueta B, que son los más antiguos, básicamente son vehículos de gasolina entre 2000 y 2006 más o menos, y vehículos diésel entre 2006 y 2013, con la salvedad, como digo, que antes de 2006 ya había vehículos diésel que tenían Euro 4, que es lo que te otorga la etiqueta B en diésel y por lo tanto podían y pueden tenerla todavía. Eso supondría que pondríamos el corte no en esas fechas, sino en 2013. Y especialmente quien se vería afectado con esta normativa, la etiqueta C, sería a partir de ese momento la única válida y la B desaparecería. ¿Cuál es el plan del Ayuntamiento de Barcelona, del área metropolitana, mejor dicho, del organismo que lo rige?
Pues básicamente y esencialmente eliminar de la ciudad allá por 2022 todos aquellos coches diésel específicamente entre 2006 y 2013 de antigüedad. Según el ayuntamiento, las fechas todavía están por decidir, lo están planeando, lo están planteando, pero este es el run run que acaba desembocando en que al final estas normativas se pongan en vigor. Veremos qué pasa de aquí a 2022, pero la idea es que, o el plan inicial, la hoja de ruta que se ha puesto en el documento es que en 2022 solamente las personas que estén empadronadas en estas zonas puedan circular con vehículos con etiqueta B. Y ya a todo vehículo que sea de fuera del área metropolitana de Barcelona, de esta región metropolitana de bajas emisiones, se le obligue, seas de Cataluña o no, a no poder entrar en la ciudad so pena de recibir multas si, como digo, eres de fuera de Cataluña o si eres de dentro de Cataluña y no estás empadronado en alguno de los pueblos, de las poblaciones o municipios que están dentro de esta zona de bajas emisiones. El objetivo son 2 años de transición de 2022 a 2024 y en 2024, en teoría, la normativa obligaría a que ya ningún coche con etiqueta B pudiera entrar dentro, seas residente de la zona o seas no residente de la zona. Y ojo, estamos hablando de que Barcelona ha eliminado aproximadamente, según sus datos oficiales y estadísticas, un 17% del tráfico de vehículos que no tenían etiquetas. Pues bien, ahora que hemos eliminado ese tráfico, del 100% del tráfico que nos queda, actualmente a 2020, eso sería una tercera parte de todo el tráfico que circula por Barcelona. O sea, ahora mismo 1/3 de los vehículos que circulan por la ciudad tienen etiqueta B. Son vehículos que están pues por encima de los 12, 14 años aproximadamente. Con lo cual esto sería un plumazo tremendo al tráfico y también un problema bastante importante para todas aquellas personas que tienen un vehículo de este tipo y tengan que entrar en la ciudad. Es una noticia bastante novedosa, bastante dura, y teniendo en cuenta que hay muchos municipios que hasta 2024-2025 no van a tener su normativa medioambiental terminada y en muchos sitios ni siquiera te obligan a llevar etiqueta medioambiental para entrar en el área metropolitana de los municipios de más de 50.000 habitantes que están sujetos a este asunto de las etiquetas, pues es muy llamativo que mientras en algunos sitios todavía no han empezado, aquí ya se está planteando que algunos coches con etiqueta ni siquiera puedan entrar dentro de esta zona de bajas emisiones. Y es muy llamativo también, y es muy importante, tenéis que saber, que actualmente se está reuniendo, o debería de haberse reunido, mejor dicho, la mesa interministerial para hablar del asunto de las etiquetas. Se propuso en junio una reunión, un grupo de trabajo, que acabará generando una serie de conclusiones para promover unas medidas sobre si va a haber o no una evolución en el etiquetado de los automóviles. Esto supone que este abanico de etiquetas que tenemos actualmente podría quedar cambiado o evolucionado por uno más moderno que tenga en cuenta otras cosas. Y aquí hay algo muy importante que tienes que saber. Al margen de que se cambien o no las etiquetas y lo que midan, que se endurezca el tema de las emisiones, está por verse, ahora te cuento más, nadie te puede quitar el distintivo medioambiental de tu coche. Nadie. Si tu coche tiene una etiqueta C, si tu coche tiene una etiqueta Eco o si tu coche tiene una etiqueta 0, incluso si tienes un híbrido enchufable que va a ser objeto de debate y de estas polémicas próximamente, nadie puede quitarte la etiqueta con efectos retroactivos. La etiqueta con la que compraste y la homologación con la que compraste tu coche va a estar en vigor durante toda la vida útil de ese vehículo. Lo que sí que pueden hacer los que promulgan las normas, lógicamente, es hacer que sea ilegal entrar a las ciudades con una etiqueta determinada. Y eso es, parece, lo que quiere hacer Barcelona. Porque, como digo, no se pueden generar efectos retroactivos en lo que se refiere al valor de las etiquetas. Si tu coche era etiqueta 0 hace 5 años, 10 o eco, lo va a seguir siendo en los próximos 5, 10 o 15. Lo que puede cambiar, como digo, es el valor que se le dé a esa etiqueta en lo que son las normas de circulación que se promulguen en un lugar dado. Bueno, pues es curioso y llamativo como esta mesa interministerial, donde se va a debatir el futuro de las etiquetas, no se ha reunido cuando se propuso que se juntaran en junio y se dieron 6 meses de plazo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Han pasado 5 meses. Así que es inminente que si esta mesa quiere generar un documento que acabe en una proposición de ley, se reúnan de manera inminente. Si no, se va a perder, digamos, ese primer impulso, ese primer empuje. Se tendrá que dar una prórroga. Y al respecto del debate que va a haber dentro de esa mesa, de qué es lo que se va a hablar, qué es lo que se va a decidir, eso no lo sabe nadie, pero evidentemente, si habéis escuchado bien, estamos hablando de mesa interministerial. Va a haber varios ministerios, varios actores que van a estar reunidos ahí y también varios actores representantes de empresas y de organismos públicos contando lo suyo. Y eso significa que va a haber aquí una lucha bastante importante, una pugna muy interesante entre el Ministerio
de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria. Transición Ecológica, como sabéis, completamente alineado con los intereses del mundo del vehículo eléctrico y saltándose constantemente la supuesta neutralidad tecnológica que debe de regir las decisiones de los organismos públicos que nos representan. Industria, mucho más del lado, podríamos decir, de la parte de los fabricantes de coches y también, por supuesto, intentando que la posventa esté representada ahí con todo lo que eso supone. En el debate, el ataque fulgurante y fuerte que hace, sin duda, el lobby del vehículo eléctrico contra los coches a gas, contra los coches a GNC y GLP, e igualmente contra los coches híbridos enchufables que con más de 40 kilómetros de autonomía tienen la etiqueta cero. Por ahí es por donde podrían cambiar las cosas. Se puede endurecer en muchos ámbitos. El principal es qué coche merece ser otorgado con la etiqueta eco. Y por otro lado también probablemente se va a hacer una distinción que probablemente sea necesaria igualmente entre lo que son cero emisiones totales, absolutas, que serían los vehículos eléctricos puros, y los que son cero emisiones parciales, que son los vehículos híbridos enchufables. ¿Cómo lo van a hacer si es que lo hacen? Yo no tengo ni idea. ¿Cómo comprueba alguien o controla que un híbrido enchufable tenga el motor térmico encendido o no cuando está circulando por la ciudad? Hoy en día es imposible. Algunas marcas están proponiendo, por ejemplo, que sus coches lleven un chivato o un piloto en el interior del vehículo por delante del retrovisor, por ejemplo, para poder saber que ese vehículo está circulando en modo cero emisiones. Otros hablan de proponer que se hagan controles en las ciudades, como los controles de alcoholemia, para meterle un medidor de emisiones a un vehículo híbrido enchufable para ver si tiene batería o no. A mí me parece esto harto difícil, harto complicado. Así que vamos a ver de qué manera se genera este debate, que se sacan de la chistera, y también el asunto del gas, que es algo estratégico dentro de la Unión Europea en un marco que va más allá de 2024-2025 para descarbonizar nuestra sociedad, porque es absolutamente imposible que todos conduzcamos coches eléctricos de un día para otro. ¿En qué punto queda el asunto del gas? Pero el asunto del gas, en definitiva, si le tocaran la medición de emisiones por etiqueta, y si le tocaran la etiqueta eco, en definitiva, pues lo va a pasar bastante mal o sería un problema bastante potente. Y relacionado con esto, además, el gas, no solamente de tener la ventaja de la etiqueta eco, tiene también la ventaja de unos costes en el combustible mucho menores. Si os acordáis, en un vídeo anterior yo os explicaba, en el vídeo del diésel, que probablemente se iban a subir próximamente los impuestos al diésel, pero que creía que este momento en concreto de ahora no era el mejor momento. Justamente os contaba esto. Habrá que ver si el Estado finalmente pulsa el botón de subirle los impuestos al diésel o no. Desde luego en una situación tan mala no lo va a hacer porque se le echarían encima, pero es inminente también. A medio y largo plazo eso hay que tenerlo en cuenta, que al final el precio de la gasolina y el diésel, mirando a 2024-2025, va a estar prácticamente equiparado, si no el diésel incluso por encima. Bueno, pues lo que pasaba es que se anunciaba, unas horas después de haber publicado el vídeo, que el impuesto al diésel realmente llegaba y se aumentaba. Y al día siguiente, debido a la presión de todos los partidos, todos los grupos de oposición al respecto, consiguieron cambiar esa idea, esa norma, y que finalmente ese impuestazo al diésel se difiriera. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Yo dije, no se atreverían, y efectivamente así fue. ¿Cuánto tiempo van a aguantar sin subirle los impuestos al diésel? Pues yo creo que no van a tardar mucho, es decir, que en 2021 probablemente lo hagan cuando llegue el momento. Hay que tener en cuenta también que en España la carga impositiva al diésel es inferior al promedio de la Unión Europea. Y lo que van a hacer es armonizarlo, igual que van a subir los impuestos a muchísimas cosas que van a ser necesarias para que sigamos pagando pues, la enorme deuda que se ha generado en los últimos años y que se está generando. Así que esto, por decirlo de alguna manera, es un último golpe de aire fresco, una última bocanada de alivio antes de que se le suban los impuestos al diésel, yo creo que en 2021, a más tardar en 2022. Y relacionado con esto, vienen más fiscalidades relacionadas con el mundo del automóvil. Recordad el asunto del impuesto al CO2, veremos si esta es una ocurrencia solamente de Cataluña o acaba también extendiéndose por todo el país. Básicamente te van a cobrar otra vez por tener un coche en función de lo que emite, aunque tú lo tengas guardado en el garaje todo el día y una persona con un coche eléctrico haga 50.000 kilómetros al año, con lo cual emita más CO2 que tú. Es muy interesante y divertido esto, no tiene ni pies ni cabeza, pero por algún punto tienen que poner el corte y el sesgo y por lo visto no lo saben hacer mejor o no pueden, lógicamente. Y por otro lado, ojo también, porque una de las medidas que se plantea en Barcelona es el asunto de los peajes, los maravillosos peajes que llevamos toda la vida pagando los que hemos vivido o vivimos allí, ¿no? En este asunto de los peajes hay peajes importantes de entrada a la ciudad, tanto por el norte como por el oeste como por el sur, el de Martorell, que el año que viene ya caduca la concesión y en teoría pasarían a ser libres, igual que este impuesto revolucionario que llevamos toda la vida pagando los que viajamos
estamos de Barcelona a Valencia en los últimos tiempos ya pagando casi 40 euros por hacer este trayecto de 300 kilómetros y ahora ya no pagamos salvo en el tramo final cuando entramos a Barcelona. Bueno, pues en teoría el año que viene de estos peajes deberían de ser gratis y se está planteando que el peaje se mantenga para financiar las medidas de limpieza del aire en la zona de bajas emisiones de Barcelona. Así que lo mismo, lo que no se hace es poner peajes dentro de la ciudad, que es lo otro que está dentro de la mesa, lo mismo que ocurre en Londres, poner peajes para pasar al centro de la ciudad, sino que se mantienen los peajes que ya hay en la entrada alrededor para, bueno, pues no tener que construir peajes nuevos y utilizarlos para eso. Así que como veis aquí hay muchos detalles y muchas cosas, las cosas van a cambiar muy rápido, como veis, en algunos lugares en los próximos 2-3 años y en otros lugares se lo están tomando con más calma y yendo a remolque, pero en definitiva si al final la Unión Europea acaba sacando el látigo y nos acaba haciendo pasar a todos por esto, pues no quedará más remedio que nuestros dirigentes lo mantengan y lo apliquen. La cuestión, la diferencia es que Europa es muy diversa y evidentemente España no es Suiza, no es Noruega y tampoco es Holanda. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Me refiero, por supuesto, a los bolsillos de los ciudadanos y a la capacidad que tenemos para renovar nuestro parque móvil. Mientras tanto, si os parece, yo os dejo aquí con dos vídeos que creo que pueden ser de vuestro interés. Por un lado, el vídeo de cómo conseguir las etiquetas medioambientales B. Si tu coche tiene derecho y no lo has hecho todavía, en ese vídeo, además, yo hice el proceso completo, fui incluso a la ITV a cambiar la ficha técnica del coche, cosa que no es necesario. Yo en el vídeo hice el proceso completo, pero no es obligatorio que vayas a la ITV, simplemente con todo el procedimiento que te explico en el vídeo es suficiente. Y por otro lado también este vídeo en el que explico claramente cuándo hay que comprar diésel y cuándo no, respecto a todo lo que viene. Y todo lo que te he contado en este vídeo también te sirve un poco para ir madurando la idea y qué es lo que puede pasar, que va a depender en gran medida. El diésel también, he hablado del gas, pero va a depender en gran medida el futuro del diésel, de lo que se decida en esta mesa interministerial que de momento sigue sin sentarse a trabajar. Nada más, queridos amigos, espero que el vídeo os haya parecido interesante y si os parece nos vemos en uno muy pronto. Gracias, hasta luego.